1. Tratado sistemático. El tratado sistemático es la forma más ambiciosa de la escritura filosófica. Su objetivo es construir un sistema completo de ideas, donde cada concepto se conecta con los demás de manera lógica y coherente. No deja cabos sueltos, parte de principios fundamentales y los desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Es una arquitectura del pensamiento. Ejemplo representativo: Ética demostrada según el orden geométrico, 1677, de Baruch Spinoza, donde toda la filosofía se articula como si fuera una serie de teoremas matemáticos. Autores representativos: Spinoza, Aristóteles, Kant, Crítica de la razón pura, Hegel, Ciencia de la lógica, Tomás de Aquino. Ventajas: ofrece coherencia interna, permite ver las relaciones entre ideas y construye sistemas de referencia duraderos para el pensamiento posterior. Desventajas: puede volverse rígido e inaccesible. Su extensión y densidad alejan al lector no especializado, y su pretensión de exhaustividad a menudo oculta los supuestos no examinados. Impacto en otros campos. La ciencia moderna tomó del tratado su ideal de sistematicidad. El derecho, la teología y la economía política adoptaron esta estructura para organizar sus propios cuerpos doctrinales. 2. Diálogo. El diálogo filosófico convierte el pensamiento en conversación. En lugar de imponer una tesis, pone en escena a personajes que argumentan, se contradicen y se corrigen mutuamente. El lector no recibe verdades terminadas, sino que acompaña un proceso vivo de búsqueda. La filosofía aparece aquí como algo que se hace entre personas, no en solitario. Ejemplo representativo: La República de Platón, donde Sócrates y sus interlocutores debaten sobre la justicia, el poder y el bien. Autores representativos: Platón, Cicerón, Berkeley, 3 diálogos entre Hilas y Filonus, Hume, Diálogos sobre la religión natural, Giordano Bruno. Ventajas: dramatiza el pensamiento, muestra los errores como parte del proceso y hace la filosofía más dinámica y literariamente atractiva. Desventajas: puede resultar artificioso. A veces los interlocutores son demasiado complacientes y el diálogo se convierte en un monólogo disfrazado. Impacto en otros campos. Influyó en la pedagogía socrática, el teatro de ideas, el debate jurídico y los métodos de enseñanza dialógica en educación. 3. Ensayo. El ensayo filosófico es una reflexión en movimiento. No busca agotar un tema ni construir un sistema. Explora, duda, asocia ideas libremente y acepta la incertidumbre como parte del pensamiento. Es el estilo más cercano a la experiencia subjetiva del que piensa. Su tono puede ser íntimo, irónico o lírico, sin perder rigor intelectual. Ejemplo representativo: Ensayos de Michel de Montaigne, donde el propio autor se convierte en objeto de reflexión filosófica. Autores representativos: Montaigne, Francis Bacon, Voltaire, Camus, Simone de Beauvoir, Walter Benjamin. Ventajas: accesible, flexible y humano. Permite pensar en voz alta sin la presión de la sistematicidad. Facilita el cruce entre filosofía y literatura. Desventajas: puede carecer de rigor argumentativo.
Su apertura lo hace vulnerable a la crítica de falta de método o de conclusiones demasiado vagas. Impacto en otros campos. Fundó el género ensayístico como forma de escritura en ciencias sociales, periodismo de ideas, crítica cultural y humanidades en general. 4. Aforismo. El aforismo condensa una idea compleja en una frase breve, tajante y a menudo perturbadora. No explica, golpea. Obliga al lector a detenerse, releer y construir por sí mismo el argumento implícito. Es una filosofía que desconfía de los sistemas y prefiere el destello al edificio. Su brevedad no es superficialidad, es densidad máxima. Ejemplo representativo. Más allá del bien y del mal, 1886, de Friedrich Nietzsche. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Impacto en otros campos.
ha influido profundamente en la publicidad, la psicología popular, el coaching, la política y la cultura digital, donde el aforismo vive en forma de cita viral. 5. Meditación o confesión. Este estilo hace del pensamiento un acto íntimo y autobiográfico. El filósofo escribe en primera persona y relata un proceso de transformación interior, una duda radical, una búsqueda de certeza, una crisis espiritual. El lector no solo lee argumentos, sino que es invitado a reproducir en sí mismo el mismo camino del autor. Ejemplo representativo. Meditaciones metafísicas, de 1641, de René Descartes, donde el autor destruye sus propias creencias para reconstruir el conocimiento desde cero. Autores representativos. Descartes, Agustín de Hipona, Confesiones, Marco Aurelio, Meditaciones, Kierkegaard, Pascal. Ventajas. Genera empatía con el lector, hace visible el proceso del pensar y conecta la filosofía con la experiencia vivida y la transformación personal. Desventajas. Su subjetividad puede ser vista como falta de universalidad. El tono íntimo puede dificultar la evaluación crítica de los argumentos. Impacto en otros campos. Influyó en la psicología introspectiva, la espiritualidad laica, la narrativa autobiográfica, el diario personal como género literario y las tradiciones de autoconocimiento. 6. Comentario. El comentario filosófico es la lectura como acto de pensamiento. Consiste en interpretar, explicar y prolongar un texto filosófico previo, revelando sus supuestos, resolviendo sus contradicciones y actualizando su relevancia. Lejos de ser una escritura secundaria, el comentario a menudo produce filosofía original bajo la forma de la fidelidad a otro. Ejemplo representativo. Los comentarios de Tomás de Aquino a Aristóteles, que reinterpretaron toda la filosofía griega desde una perspectiva cristiana. Autores representativos. Tomás de Aquino, Averroes, Porfirio, Heidegger. Comentarios a Kant y Aristóteles, Gadamer, Paul Ricoeur. Ventajas. Garantiza continuidad del pensamiento filosófico, permite diálogo a través del tiempo y forma el pensamiento crítico en la tradición académica. Desventajas. Riesgo de convertirse en erudición sin creatividad. Puede subordinar el pensamiento propio a la autoridad del texto comentado. Impacto en otros campos. Es el método fundacional de la filología, la hermenéutica bíblica y jurídica, la crítica literaria y la historiografía del pensamiento. 7. Fenomenología descriptiva. La fenomenología describe la experiencia tal como aparece ante la conciencia, antes de cualquier teoría o explicación científica. No pregunta qué son las cosas en sí mismas, sino cómo se nos presentan. Exige una escritura precisa, paciente y desprejuiciada, capaz de capturar los matices más sutiles de la experiencia vivida. Ejemplo representativo. Fenomenología de la percepción, 1945, de Maurice Merleau-Ponty, que describe cómo el cuerpo constituye nuestra relación con el mundo. Autores representativos. Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Ventajas. Ancla la filosofía en la experiencia concreta, evita abstracciones vacías y abre el diálogo con la psicología, el arte y la medicina. Desventajas. Su vocabulario técnico es muy específico y difícil de traducir. Puede resultar circular o difícil de falsar desde una perspectiva científica.
Impacto en otros campos. Transformó la psicología clínica, la teoría del diseño, la arquitectura, la medicina narrativa y los estudios sobre la conciencia en neurociencias. 8. Análisis lógico-lingüístico. Este estilo trata la filosofía como un problema de claridad. Su tarea es descomponer los argumentos en sus elementos mínimos, identificar falacias, definir términos con precisión y mostrar qué enunciados tienen sentido y cuáles son pseudoproblemas generados por el mal uso del lenguaje. La rigor es su virtud cardinal. Ejemplo representativo. Tractatus Logico-Philosophicus, de 1921, de Ludwig Wittgenstein, que intenta trazar los límites de lo que puede decirse con sentido. Autores representativos: Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, Gilbert Ryle, W.V.O. Quine. Ventajas: extrema claridad argumentativa, compatibilidad con la ciencia y las matemáticas, y capacidad para disolver problemas filosóficos mal formulados. Desventajas: puede excluir preguntas filosóficas legítimas por considerarlas sin sentido. Su énfasis en el lenguaje formal puede alejarlo de los problemas humanos concretos. Impacto en otros campos. Fundó la lingüística formal, la lógica computacional, la filosofía del lenguaje, la inteligencia artificial y la semántica formal en ciencias cognitivas. Número 9. Escritura deconstruccionista. La deconstrucción no solo habla sobre filosofía, realiza su crítica en el propio acto de escribir. Subvierte deliberadamente las convenciones del texto académico para mostrar que todo discurso tiene fisuras, jerarquías ocultas y significados que se escapan al control del autor. El estilo mismo se convierte en argumento. Ejemplo representativo. De la gramatología, 1967, de Jacques Derrida, que deconstruye la oposición entre escritura y habla en la tradición filosófica occidental. Autores representativos: Jacques Derrida, Paul Gaiman, Gayatri Spivak, Jean-Luc Nancy, Hélène Cixous. Ventajas: revela supuestos ideológicos ocultos en el lenguaje filosófico y literario. Abre espacios críticos en discursos que se presentan como neutrales o naturales. Desventajas: frecuentemente oscuro e inaccesible. Ha sido criticado por disolver toda posibilidad de verdad o criterio de evaluación racional.
Impacto en otros campos. Transformó los estudios literarios, la teoría jurídica crítica, los estudios postcoloniales, el feminismo filosófico y la arquitectura deconstructivista. 10. Aforismo narrativo o parábola. La parábola filosófica usa la narración, el mito o la alegoría para transmitir ideas que resistirían la exposición directa. No demuestra, evoca. El lector debe descifrar el sentido filosófico detrás de la imagen. Es una apuesta por la potencia del símbolo sobre el concepto, del relato sobre el argumento. Ejemplo representativo. Así habló Zaratustra, 1883-1885, de Nietzsche, donde personajes y parábolas encarnan doctrinas filosóficas como el eterno retorno y el superhombre. Autores representativos. Nietzsche, Platón, El mito de la caverna, Kierkegaard, Albert Camus, El mito de Sísifo, José Ortega y Gasset. Ventajas. Gran poder evocador y memorabilidad. Permite comunicar ideas filosóficas complejas a audiencias amplias y cruza con facilidad hacia la literatura. Desventajas. Riesgo de ambigüedad interpretativa. El contenido filosófico puede perderse si el lector se queda solo en la superficie narrativa. Impacto en otros campos. Influyó en la literatura, la teología, la psicología junguiana, el cine filosófico y la narratología como disciplina. 11. Escritura crítica o negativa. Este estilo construye el pensamiento por eliminación. Antes de proponer, refuta. Su movimiento fundamental es mostrar las contradicciones, los límites o los errores de las posiciones existentes. La verdad no se afirma directamente, sino que emerge una vez que se ha despejado el terreno de los errores. Ejemplo representativo. Crítica de la razón pura, de 1781, de Immanuel Kant, que comienza demoliendo tanto el racionalismo dogmático como el empirismo escéptico. Autores representativos. Kant, Karl Popper, Theodor Adorno, Dialéctica negativa. Bertrand Russell, El escepticismo antiguo. Pirrón, Sexto empírico. Ventajas. Rigor intelectual, honestidad epistémica y capacidad de evitar dogmatismos. Obliga a clarificar los fundamentos de cualquier posición. Desventajas. Puede quedar atrapado en la crítica sin proponer alternativas constructivas. El exceso de negación puede derivar en nihilismo o en escepticismo paralizante. Impacto en otros campos. Es el fundamento del método científico popperiano, falsacionismo, de la crítica jurídica, del periodismo de investigación y de la teoría crítica social. 12. Manifiesto. El manifiesto filosófico es pensamiento en estado de urgencia. Declara una posición, nombra un enemigo intelectual o social, y convoca a la acción o a una ruptura radical con el presente. No busca solo convencer, busca transformar. Su tono es combativo, su estructura es programática, y su horizonte es siempre político o existencial. Ejemplo representativo. Manifiesto comunista de 1848, de Marx y Engels, que articula una filosofía de la historia con un programa de transformación social. Autores representativos. Marx y Engels. Simone de Beauvoir. El segundo sexo como manifiesto feminista.
Los futuristas italianos. Sartre. Los situacionistas. Guy Debord. Ventajas. Alto poder de convocatoria y claridad de propósito. Conecta la filosofía con la acción colectiva y los movimientos históricos reales. Desventajas. Su tono polémico puede sacrificar la matización y el rigor. La urgencia política a veces simplifica problemas filosóficos genuinamente complejos. Impacto en otros campos. Ha moldeado la teoría política, los movimientos sociales, el arte de vanguardia, el feminismo, el ecologismo y los discursos de emancipación en todo el mundo.